Mi teléfono tiene lechuga. Perdón. Comiendo. ¿Ya está? ¿Todos sacaron su teléfono? Sí. Todos saquen su teléfono. No, estén atentos al grupo de la red 3 que les voy a mandar cosas ahí. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿quiénes leyeron el capítulo 28 y el 29 de Números? 28 y ¿Van a escucharlo? ¿Van a escucharlo? ¿No? ¿Sí van a escucharlo? Sí. Bueno, ¿y quién entendió algo? ¿Quién me comenta qué leyó? A ver. Me atraganté con un cordero. Me atraganté con un cordero. Hablaba de los sacrificios según Pablo se atragantó con un las cordero. fiestas o las Sí. ritualidades. Sí, ¿Cómo se dice? No sé. Que embole, ¿no? El 28 y el 29 de Números. Son dos capítulos que nadie quiere leer, ¿no? Pesadísimos, aburridísimos, ¿no? Porque hablan de los sacrificios que tenían que hacer los hebreos en el tabernáculo todos los días del año. Para mí, que yo trabajo hace muchos años en logística, yo me encargo de que todas las sucursales de la empresa donde trabajo tengan suministros, ¿no? Si usted un día va a una sucursal de mi empresa y no funciona una impresora o no está el ticket, el papel del ticket en el cajero para hacer es culpa mía. Yo me tengo que encargar de que en todas las sucursales del país esté todo para que funcione, ¿no? Y este capítulo me hace acordar de mi trabajo porque, si ustedes lo leyeron, había que hacer una logística terrible para que el tabernáculo funcione todos los días, ¿verdad? Entonces, les voy a pasar algunos numeritos para que vean, ¿tá? Vayan viendo ahí en el grupo de WhatsApp. En primer lugar, todos los días del año, de mañana y de tarde, en el tabernáculo se había que ofrecer un cordero. Esto es lo que los judíos llamaban el tamid, era el sacrificio de todos los días. Esto es todos los días. ¿Ah? Aparte de ofrendas de harina y de vino, aceite, que esas las pongo ahí en la tabla, pero no las vamos a conversar hoy. ¿Ah? De lunes a lunes, de domingo a domingo, de martes a martes, todos los días se levantaba el sacerdote de mañana, un corderito, de tarde otro corderito. Había que tener la logística bien afinada porque había que tener dos corderos todos los días en el tabernáculo. Este marcaba el pulso del tabernáculo, es como latió el corazón. Esto era constante, todos los días. Esto no se cortaba ni siquiera cuando estaban en alguna fiesta especial, la Pascua, Pentecostés, lo que fuera. Estos dos corderitos todos los días. Hasta inclusive el día de descanso. Todos los días. No, peor, el día de descanso se ofrecían dos corderitos más. Esto hace que en el año, si nosotros tenemos en cuenta que un año hebreo eran 354 días aproximadamente, porque eran lunares. Eran lunares el calendario, y así como nosotros tenemos cada 4 años que encajar un día, febrero, los hebreos cada 15 o 20 años encajaban un mes más para ajustarse. Pero vamos a tomar un año regular, que son 354 días. Había que ofrecer en el año 708 corderos, no sé de dónde los iban a sacar, pero había que tener 708 corderos durante el año disponibles, porque de mañana uno, de tarde otro, ¿sí? Como bien dijo Marcelito, ¿qué pasaba el día de reposo? El día de reposo se había que sacrificar un cordero adicional. Eran los 2 de todos los días, más 2 más que había que sacrificar por ser el día de reposo. Lo cual hace que si nosotros tenemos en cuenta que hay 50 Shabbats en el año, en un año regular, estamos hablando de 100 corderitos más que hay que sumar a la cuenta, lo van viendo ahí. Pero aparte, cada vez que empezaba un mes, lo que se llama la fiesta de la luna nueva, cada vez que empezaba un mes había que sacrificar un corderito más, ese día, el primer día de cada mes, aparte de los 2 que se sacrificaban todos los días, esos no se acababan nunca. Entonces, durante todo el año, todos los días, vos tenías que sacrificar un cordero, si era sábado, 2 corderos, si era sábado, 2 corderos adicionales más, y el primer día de cada mes, otro corderito. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen el resumen, que aparte en ese primer día de cada mes también se sacrificaban 2 novillos y se sacrificaba un carnero, ¿verdad? Y si hay, y si había ¿cómo es? 12 meses en el año, ahí están todas las cuentas totales. O sea que para mantener el tabernáculo funcionando todo el año, precisamos 892 corderos, 12 carneros, 24 novillos y 12 machos cabríos o chivos. Aparte de 1 tonelada de harina y casi 1000 litros de aceite y vino para las ofrendas que Dios establecía.
Pero eso era el funcionamiento normal del tabernáculo, ¿verdad? Después habían algunas fiestas en particular que había que respetar. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua, Pentecostés, Yom Teruah, la fiesta de la trompeta, Yom Kippur, la de expiación, Sukkot, la de los tabernáculos. Todo esto se los voy a tirar de un saque ahí para que lo vean. Vamos, mi pastor. Pascua. Pascua, eran 7 días. ¿Sí? Durante esos 7 días se sacrificaban corderos, carneros, novillos, machos cabríos. Y luego de 7 días de celebración de la Pascua, tenías que añadirle a la suma que ya habíamos visto recién, 44 corderitos más, 7 machos cabríos más, 7 carneros más, 14 novillos más harina, vino y aceite que se requería para esa festividad. Después, 50 días después, en Pentecostés, en la fiesta de las cosechas, tenías de vuelta, aparte de los 2 por día que había que hacer, otros 2 novillos más, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío o un chivo. Después, sobre la primavera, había una fiesta que era muy importante. La primera era la fiesta de las trompetas, ahí también les tiré un novillito más, un carnerito más, 7 corderos más, un chivo más para la fiesta de las trompetas. Lo mismo ocurría con la fiesta de la expiación, con Yom Kippur. Había que hacer otros sacrificios más. Y luego viene mi favorita, que es la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 más un día, 8 días, y que durante esos días se sacrificaban. El primer día, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos y un macho cabrío. Al segundo día la cuenta iba regresiva solo con los novillos. 12, 11, 10, 9 hasta llegar a 7. Pero en la semana, en esos 7 días, los tipos tenían que meter, aparte de los 2 por día, 98 corderitos, 14 carneros, 70 toros y 7 chivos. Y en el octavo día bajaba la cosa, en el octavo día ya se ofrecían un poquito menos, y entonces en total, fíjense ustedes, la cuenta total de lo que implicaba mantener funcionando el tabernáculo en Israel. ¿Sí? En el año, yo no sé de dónde lo podían sacar, no sé cómo se iban a arreglar, pero más vale que en el año juntaran 1067 corderos, 37 carneros, 113 novillos, 30 machos cabríos, casi 2 toneladas de harina y 1200 litros de aceite y vino para poder cumplir con lo que Dios le exigía a Israel para mantener el culto. Por lo general, cuando llegamos al capítulo 28 y 29 de Números, lo pasamos por arriba porque nos cansa leer todo esto, ¿verdad? Y por lo general... ¿Verdad que sí? A ver cómo dicen todo. No tenemos ninguna enseñanza de esto. Díganme cuántos de ustedes leyeron los 2 capítulos y sacaron ahí un rema. El Señor me habló acá con esto. ¿A qué te habló? El sacerdote tiene las abundantes. El sacerdote tenía que saber hacer asado en abundancia, ¿verdad? Es el rema que sacó el Claudio. Pero vamos a ver qué podemos aprender de eso en el día de hoy. En primer lugar, el culto a Dios era una cosa que no se hacía de cualquier forma, de cualquier manera, sino que se hacía específicamente como Dios mismo exigía que se le tenía que rendir culto. ¿Sí? Y era un culto que era muy mecánico y que exigía mucha planificación. Pero sobre todas las cosas, era un culto que no dependía de mi estado de ánimo. Por ejemplo, ustedes se imaginan a Aarón, un día dice, mañana no pinten el tabernáculo, no tengo ganas, mañana no hacemos el sacrificio, ¿está chicos? Pasado mañana retomamos, hoy lo tomo el día. No funcionaba así. No funcionaba que Aarón se despertara medio tarde al mediodía y diga, el sacrificio de la mañana ya fue, llego tarde, hoy hago el de la tarde, nomás chicos, tranqui. No funcionaba así. ¿Tá? Yo no sé cómo se sentiría Aarón, pero el tipo tenía que estar todos los días ahí matando un corderito de mañana, un corderito de tarde. Y si era sábado, el doble. Para eso había una familia sacerdotal, que era Aarón y sus hijos, que se encargaban de eso. Y para eso había toda una tribu, que eran los levitas, que se encargaban de recibir las ofrendas del resto del pueblo y administrarlas, y asegurarse de que cada día haya la cantidad suficiente de animales, de harina, de vino y de aceite para lo que Dios exigía. Muchos siglos después pasó que los sacerdotes eran medios fraudulentos, si lo mirabas con un solo ojo, y se robaban algunos de los animalitos, entonces no había suficiente animalitos para hacer los sacrificios. Los levitas, la gente dejaba de ofrendar porque eran todos chantas, los levitas no tenían que comer, se tenían que ir a trabajar, había que cerrar el templo, ¿verdad? Eso pasa en la época de Malaquías, ¿sí? Porque aparte de todo esto, estos 1000 y pico de corderos por año tenían que estar perfectitos, ¿no? Tenían que ser corderos que no tuviesen un defecto, una mancha, todo, donde se te quebró la patita, se le encarnó la uña, no sirve para el templo, ¿ah? Entonces,
el culto a Dios es algo que requiere planificación, es algo que requiere esfuerzo, pero sobre todo es algo que no podemos hacer así nomás como a nosotros se nos ocurre. Lo que pasa es que nosotros a veces, yo quiero poner ejemplos, ¿no? Daniel dice en la Biblia que oraba 3 veces por día, ¿sí? Y cuando le prohibieron orar, el tipo dice que abría la ventana para que todos vieran que oraba 3 veces por día, ¿sí? Y que miraba hacia Jerusalén y hacía sus oraciones. Hacía 3 oraciones por día. Los musulmanes, por ejemplo, también tienen eso, ¿no? Ellos cada tantos momentos del día se detienen, apuntan a la Meca y hacen sus oraciones. Pero cuando nosotros venimos acá a nuestra comunidad de fe, decimos, ay no, eso es religioso, ¿verdad? Eso de seguir reglas y de tener cantidades de oración por día, y que apunta a Jerusalén o apuntan a la Meca, o qué sé yo, eso es religiosidad. Nosotros no tenemos religión, tenemos relación. Entonces, oramos cuando nos pinta, sí pinta. Leemos la Biblia cuando se nos canta, sí se canta, ¿verdad? Y vamos a la iglesia cuando nos acordamos, si es que nos acordamos, ¿no? Entonces, uno dice, está bien que no querramos tener un culto mecánico, porque un culto mecánico es fácil hacer. Lo difícil es que nuestro interior esté conectado con el Señor. Pero a veces nos agarramos de esa excusa para decir, bueno, lo importante es mi interior con el Señor, ¿verdad? Entonces, dejamos que nuestro culto a Dios personal fluya como pinte, según cómo me levanté, según cómo está la agenda, ¿está? Hoy pude un poquito más, mañana no. Y lo que nos está enseñando acá, números 28 y 29, es que no funciona así. Cuando Jesús le dice que no hagan repeticiones mecánicas a los discípulos, le dice no hagan vanas repeticiones, le dice vayan a su cuarto y oren así, y les da instrucciones. Jesús nos dejó librado nuestro vínculo con Dios a como se nos ocurre charlar con Él, porque si bien está bien que enseñemos que la oración debe ser algo genuino, que nazca de nuestro interior hacia Dios, hay normas o hay estructuras mínimas para que podamos desarrollar ese culto de una manera efectiva, de una manera que realmente haga conectar nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Entonces Jesucristo le dijo, usted va a su cuarto y se encierra. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra conexión con Dios, que nuestro culto personal, nuestra oración, nuestra lectura de la Biblia, tiene que tener un espacio destinado para eso. Por eso hay que planificar nuestro encuentro con Dios cada día. Así como los israelitas no tenían otra opción que planificar finamente cómo iban a hacer para mantener ese tabernáculo andando todos los días del año, ¿sí? Y en cada periodo especial cuando la exigencia era mayor. Entonces, qué importante que nosotros tengamos esto siempre presente. Yo voy a disponer 15 minutos, yo voy a disponer media hora, yo voy a disponer el tiempo que pueda, pero lo voy a disponer, lo voy a planificar dentro de mi día. No es que, o sea, no, eso me levanté tarde a las corridas, hice una oración, me fui. Está bien que pase, nadie se vaya al infierno por eso, no se preocupe. Pero no es lo correcto delante de un Dios que se reserva el derecho de decir cómo quiere ser adorado. Porque no vale que a nosotros se nos ocurra cómo queremos adorar a Dios. Es Dios el que dice, hola, yo soy Dios, hello. A mí me adoran de esta manera. Si se me van a acercar a mí, tiene que ser así. Y no de cualquier manera. No puede ser que se nos pase el día en un montón de actividades y cosas, y cuando ya llega la noche, pum, caigo rendido en la cama. Y no pude tener ese tiempo. Uno tiene que planificar eso, y eso tiene que tener espacio, tiene que tener lugar en nuestra vida todos los días. Por eso esta lectura de números 28 y 29 nos deja esa enseñanza. Los tipos tenían que hacerse espacio todos los días y cumplir con lo que Dios exigía. Nosotros también tenemos que hacernos espacio todos los días y cumplir con lo que Dios exigía. Así que nuestro culto personal a Dios requiere de esa planificación, de esa disposición y sobre todo de hacerlo, de lograrlo, ¿verdad? De separar un tiempo, ¿sí? Yo sé que cuando ustedes van al supermercado están orando, porque hay que orar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces están ahí con la lista del supermercado y Señor, en el nombre de Jesús, que la polenta esté barata hoy, ¿no? A ver, guíame, ¿dónde está el fideo más barato? No sé. Está bien que oren todos los días, me parece bárbaro, tienen que orar todos los días, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de devocional, ¿verdad? Cuando uno está en oración todo el día, me dice a veces la gente, uno está todo el día en oración. Sí, bueno, pero en realidad lo que el Señor exige, demanda, nos sugiere es algo mucho más concreto y mucho más profundo para nuestro propio bien. En segundo lugar, en el tabernáculo había una cosa llamada altar, ¿verdad? El altar no es el lugar donde los novios se casan, ¿verdad? El altar es donde se muere un ser vivo. En el altar, en el tabernáculo se morían por lo menos 2 seres vivos todos los días, ¿sí? Un corderito de mañana, un corderito de tarde.
los sábados el doble, en Luna Nueva algunos más y en las fiestas mucho más. Si en tu altar no se está muriendo algo, entonces el culto que estás haciendo no está teniendo resultado. En tu altar algo tiene que morir. En nuestro altar todos los días, como mínimo, tienen que morir 2 corderos. ¿Sí? Después hay ocasiones especiales de nuestra vida que demandan que muera algo mucho más pesado. Pero en nuestro altar tiene que morir nuestro ego, tienen que morir nuestros malos deseos, tienen que morir nuestras pretensiones, tiene que morir todo aquello que me impide acercarme al Señor y crecer más espiritualmente. Entonces, si tu oración de todos los días es una oración donde vos sentís que no se está muriendo algo de tu carne, no se está muriendo algo de tu propia personalidad, entonces no es un altar lo que estás levantando en tu casa. ¿Sí? En el altar siempre algo tiene que morir. Y por último, esta cantidad increíble de animales que se sacrificaban por año, como mínimo 1000 corderos y decenas de otros más, si nosotros los analizamos desde una perspectiva meramente material, era un gran desperdicio, ¿verdad? Un absoluto desperdicio, sencillamente matar y cocinar unos 1500 animales por año, 2 toneladas de harina, 1200 litros de aceite y vino, solamente porque a la divinidad se le ocurría que había que hacerse, ¿verdad? Pero eso también tiene un mensaje para nosotros. El culto a Dios, ¿sí?, nuestra característica de cristianos, necesariamente tiene que ocupar un espacio importante en nuestra vida, tiene que generarnos un esfuerzo, tiene que requerir de nosotros alguna molestia. Si yo llevar adelante mi vida cristiana, la estoy llevando de taquito, no estás llevando adelante una vida cristiana. Si vos la estás llevando de taquito, si sos Messi en la cancha, no sos un jugador de fútbol, sos extraterrestre, ¿verdad? La vida cristiana implica el esfuerzo. Y sobre todo, no estoy hablando en este caso de las ofrendas, ¿verdad? Porque podríamos hablar de las ofrendas materiales que nosotros brindamos. Pero estamos hablando de que toda esta cantidad enorme de corderos que alguien tenía que ofrendar, más alguien tenía que llevarlos y alguien tenía que cuidarlos, toda una logística tremenda para poder rendirle culto a Dios. Estamos hablando de un esfuerzo personal y colectivo para poder llevar adelante el culto a Dios. Estamos hablando de que si el culto a Dios el culto que yo le doy a Dios, si mi condición de cristiano cada día no me está exigiendo, no me está costando, yo tengo que preguntarme en dónde estoy fallando. Yo le soy sincero, yo me levanto todos los días y me cuesta ser cristiano, ¿no? Porque yo voy a enfrentarme a mis propios deseos, a mis propias emociones, enfrentarme a mis frustraciones, a mis responsabilidades. Y me puede pasar, como a veces la Biblia dice que pasa, que el justo mira al impío y dice, este le va mejor que a mí, pero este la goza más que yo, ¿verdad? Ya saben que la vida cristiana implica un sacrificio, una entrega, que el apóstol Pablo dijo, con tal de conocer a Cristo, entregué todo, no me importa nada de lo que era mi vida. Entonces, el culto tiene que ser algo que genere esa molestia, que genere dificultad, que me genere incomodidad, ¿verdad? Pero sobre todo también algo que nos libere de la tiranía a la que nos somete la lógica material en la que vivimos en este mundo. En este mundo nosotros vivimos en una lógica que si yo te voy a dar algo a ti, vos me tenés que dar algo que valga lo mismo de lo que yo te di, o más, si no, no hacemos intercambio. Eso es el intercambio comercial, ¿verdad? Si este vaso me sale 5 pesos y yo estoy dispuesto a pagar los 5 pesos, es porque entiendo que este vaso vale 5 pesos o vale más que 5 pesos. Si yo entiendo que el vaso vale 1, no te lo compro, me estás robando, ¿verdad? Entonces, en nuestra lógica, siempre que yo doy algo, más vale que reciba lo mismo o más, si no, no hago intercambio. Pero en la lógica que Dios nos invita a vivir, Dios nos invita a quebrar esa lógica y a dar, ¿sí?, sin preocuparme qué es lo que voy a recibir a cambio, ¿sí?, a ser desprendido, a hacer cosas que para la vista de los demás no tiene sentido, porque a la vista de los demás, ¿qué sentido tenía sacrificar 1000 corderos por año en esa tienda de tela que había allí, donde supuestamente se aparecía un Dios? Cuando esos 1000 corderos los podemos invertir, podemos hacer algo más provechoso, ¿verdad? Podemos enriquecernos, etc. ¿Sí? Dios quiere que nosotros salgamos de esa tiranía, ¿sí?, y que seamos desprendidos para poder invertir en el cielo, para poder tener tesoros en el cielo, como el Señor Jesucristo dijo, donde el orín no corrompe y los ladrones no minan ni hurtan, ¿sí?, para que no seamos esclavos de esa lógica que no le permitió al joven rico acercarse a Jesús cuando Jesús le dijo, muy bien, tiene que entregar todo lo que tiene y seguirme, ¿sí? ¿Para qué? Para liberarnos de esa lógica que no nos permite hacer los sacrificios que tengamos que hacer para poder acercarnos al Señor.
que como les dije, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de ofrenda. Muchas veces estamos hablando de cosas de nuestra vida personal que tenemos que entregar, de cosas de nuestra vida personal a las que tenemos que renunciar, de formas de pensar o de lógicas, ¿verdad? O de ideas que tenemos que cuando vamos a la palabra de Dios no coinciden y tenemos que dejarlas de lado para poder seguir adelante. Yo creo que hemos sacado unas cuantas enseñanzas de estos dos aburridísimos capítulos que tiene el Pentateuco, que uno los ve como diciendo, esto ya lo técnico, esto le importaba a aquellos allá hace 2000 años, a nosotros qué nos importa, pero la palabra del Señor es rica y tiene enseñanza del principio hasta el fin, ¿verdad? Amén. Es más, hasta si ustedes algún día quieren, pueden leer los primeros 7 capítulos del segundo libro de Crónicas, que son todas genealogías, son todos puro nombre. Otra vez, si no saco nada de acá, sacan, ¿eh? Si leen con atención, por ahí sacan. ¿Estamos? Así que bueno, bien corto, bien concreto, para que se lleven algo en esta noche, aparte de las hamburguesas. Y bueno, quizás alguno de ustedes se ofrece para agregar un comentario, se ofrece para orar, para cerrar esta parte y después seguimos. Hasta las 3 de la mañana tenemos tiempo de estar acá, según lo que dijeron los anfitriones. Miralo, Ladri, miralo. ¿Verdad? Bien.